Hola a los amigos de Educando con Amor en una nueva edición de nuestro programa. Vamos a ver si el tema de hoy es de vuestro agrado. Tenemos con nosotros a la invitada Ruth Nieves y voy a presentarla como hacemos habitualmente con nuestros con nuestros contertulios, la gente que invitamos a nuestro programa, a hacer una pequeña presentación de ella. En su tarjeta de presentación pone que es arquitecta, diseñadora gráfica, pero lo que es más llamativo es que sea lo que ella se denomina constructora de sueños, asesora y entrenadora de las emociones. Es especialista en emoción, en motivación, en crecimiento y desarrollo personal. Durante más de 12 años se dedicó al mundo de la arquitectura y ha trabajado en países ha trabajado en España y también ha trabajado en Alemania. Pues vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Hola, Nieves. Hola, Guillermo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo prefieres que te llame, Ruth o Ruth, Nieves? prefiero Ruth. Pues nada, antes de seguir, ¿qué te pareció la presentación? ¿Tienes algo que quieras matizar, algo que quieras de lo que ha sido un poco tu camino hasta llegar al día de hoy? Bueno, en primer lugar me gustaría agradeceros que me hayáis invitado a vuestro programa porque me gustan los temas que tratáis y cómo los enfocáis. Gracias. Y en cuanto a la presentación, me gusta todo lo que has dicho, pero falta hacer hincapié en que yo ahora mismo soy arquitecta de emociones. Que yo dejé la arquitectura pura y dura para pasar al desarrollo humano, que me parece con el que me siento muchísimo más identificada que con los edificios. Y respondiendo a tu pregunta de qué me llevó a realizar ese cambio en mi vida, pues fue un poco, si me permitís, cuento brevemente mi historia. Uh-huh. Y es que yo hace 3 años había llegado a un momento muy bueno de mi carrera profesional como arquitecta. Estaba en un estudio bastante grande, era coordinadora de proyectos, llevaba varias obras, edificios. Mis jefes me querían mucho, me valoraban, delegaban en mí, tenía unos compañeros de trabajo encantadores. Y sin embargo yo me sentía vacía, porque desde hacía años yo sabía que la arquitectura no era mi mayor vocación. Y en cierto modo sentía que había fracasado porque eso no era lo que realmente quería hacer, y sentí como que mi vida había llegado a un callejón sin salida y que por ahí no podía crecer más porque a mí eso no me llenaba. Pero por otro lado me sentía muerta de miedo porque no sabía cómo decir a mi familia o a mis amigos, oye, que yo ya no quiero ser arquitecta, que tengo un gran trabajo, que lo valoro, pero que tengo un estatus económico muy agradable, pero que yo no soy feliz con mi vida. Y entonces, como no sabía muy bien cómo hacer todo eso, decidí marcharme lejos y me fui a vivir a Alemania, y buscando respuestas, buscando crecer y viendo a ver qué otras cosas podía hacer en mi vida. Y estando en Alemania, pues aprendí el idioma, empecé de cero. Viví una experiencia preciosa de empezar de cero, de conocer gente, hacer amigos, encontré trabajo. Pero claro, volví a encontrar trabajo de lo mío porque no me atreví a buscar en otros campos. Y estando allí, ya después de tener mi vida establecida, volví al mismo callejón sin salida al que había llegado 2 años antes. Y ahí fue cuando me dije, o sea, Ruth, no puedes seguir por ahí porque yo ya sabía que no había salida. Y entonces veía cómo a mi alrededor las personas iban alcanzando sueños y yo seguía teniendo ese sabor a fracaso porque no estaba haciendo lo que yo quería y porque yo no había alcanzado la felicidad que yo quería. Y entonces dije, me sentía tremendamente incómoda en mi trabajo. Tuve la inmensa suerte de que en el trabajo que tuve en Alemania
estaba incómoda, dejémoslo ahí. Sí. Bueno, yo lo único que quería comentarle a nuestros oyentes que vamos, yo doy fe absoluta de que te irías a Alemania porque bueno, antes de continuar, de explicarle a nuestros oyentes un poco cómo nos conocimos, ¿no? Que fue en un sábado, fue el 2 de este mes, ¿no? De noviembre de 2013 y nos conocimos en un encuentro de firewalking, de lo que en otro programa espero hablar, pero bueno, para no alargarnos, nos presentaron y me dijeron, Ruth viene expresamente desde Madrid, o sea, cogiste un avión, te plantaste de Madrid en Artenara, en Gran Canaria, para un sábado, o sea, para pasar una jornada de un evento de coaching, de crecimiento personal. Bueno, ya de eso ya hablaremos, ¿no? Pero vamos, sí. que no tuviste reparo ni nada te paró para coger y desplazarte para un día, o sea, para tener un encuentro de un día, ¿no? Sí, no, yo lo tenía clarísimo porque los coaches que lo organizaban, el firewalking, tuve la suerte de conocerlos a uno de ellos, a Alain García Calvo, tuve la suerte de conocerle cuando yo estaba en Alemania, cuando yo estaba intentando dar ese giro a mi vida, que no sabía cómo hacerlo, que no tenía el valor, que tenía miedo, que era como, ¿cómo hago yo todo esto? Porque yo realmente lo que quería hacer era ayudar a las personas. Ya. Y a partir de ese momento yo me pongo en camino. Dejo mi trabajo y organizo todo para volverme a Madrid, y toda mi vida empieza a cambiar a raíz del momento en el que yo empiezo a creer en mí misma, a ser consciente de mis capacidades, de mis recursos, y en el momento que empiezo a quererme tal y como soy, que es un poco lo que yo veo que le falta a muchas personas. Hay una claro, queremos ayudar a la gente, ¿no? Y tenemos que empezar nosotros por ser los primeros en ser un ejemplo, ¿no? De eso que queremos decirle a la gente, que ellos pueden ser también, ¿no? Que ellos, mira, yo tenía este sueño y en tu caso, ¿no? Podría ser, yo era arquitecta, tenía trabajo, pero tenía un vacío, tenía un anhelo desde siempre, y he tenido el coraje y el valor de dejarlo y dedicarme a lo que yo quería hacer. Y tú puedes hacer lo mismo, ¿no? Exactamente, ese es el mensaje que yo quiero transmitir ahora, que yo pasé de ser una persona insegura, que no creía en mí misma, que era muy exigente conmigo misma, y ahora lo que quiero transmitir es que a las personas es que todos nacemos con una vocación y con unos sueños, y que todos tenemos los recursos necesarios para alcanzarlos, y precisamente yo, que a mí me ha costado mucho dar este giro a mi vida, quiero ser testimonio de que realmente es posible, y que no solo que es posible, sino que es que merece la pena, que es que a mí me ha cambiado la vida. Y es difícil, fíjate, es difícil cuando no sabes cómo hacerlo, pero cuando encuentras a las personas que te ayudan a hacerlo, resulta facilísimo, porque al final hay un montón de información que nadie nos ha contado, entonces yo el símil que utilizo muchas veces es que a todos los seres humanos nos han dotado con un procesador súper potente, que es nuestra mente, y con un motor con un enorme potencial, que son nuestras emociones. Pero si tú no sabes cómo utilizar ese procesador y ese motor, es como si te dieran un Ferrari y no supieras conducirlo. Puedes decir, sí, tengo un pedazo de coche impresionante, pero si no sabes conducirlo, lo que va a pasar es que te vas a estrellar.
Y entonces a mí me parece muy importante que existan personas que te ayuden a descubrir todo tu potencial y todos los recursos que existen en ti. Entonces estamos hablando de que existen técnicas para acceder a esa energía interior que tenemos, ¿no? Y que de alguna forma negamos en nuestro quehacer diario. Tenemos ese potencial, que pueden ser los anhelos esos que tenemos desde que somos jóvenes, lo que siempre hemos querido hacer, que por lo que sea no ha salido, no ha tenido la ocasión de manifestarse, y hay unas técnicas específicas para nosotros poder acceder a esa energía interior que está enclaustrada dentro de nosotros, ¿no? Sí, efectivamente, existen técnicas para gestionarla y ya no solo técnicas, sino que existen manuales de instrucciones, que yo muchas veces en mi vida decía, yo necesito un manual de instrucciones porque yo no sé cómo usar todo lo que tengo. Yo era consciente de que era capaz de hacer mucho más de lo que estaba haciendo y de sobre todo de optimizar resultados o de alcanzar objetivos de una forma más sencilla, porque a mí antes me costaba todo mucho. Y el problema para mí radica en que la educación que nos han dado era básicamente intelectual. No nos han educado a gestionar las emociones porque hasta hace unos años no se les daba importancia. Todo el mundo las dejaba en casa. O sea, por favor, que nadie me vea llorar, que nadie sepa que me estoy enamorando, que nadie sepa que esta persona me ha hecho daño. Y pensábamos que exteriorizar las emociones era algo malo, y sin embargo en las emociones es donde reside nuestra mayor energía. De ahí que sea tan importante gestionarlas. La gestión que ahora que tú hablas del tema de cuando éramos niños, ¿no? Yo creo que siempre, como tú dices, era demostrar, la gestión se reducía a ocultar, a negar las emociones. Yo creo que incluso en cierta medida, al menos yo creo que yo puedo ser de esa época, manifestar emociones o tenerlas es un signo de debilidad. Vamos a decir que como antes, y no sé ahora tanto cómo será el tema, ver a un hombre llorar viendo una película o lo que sea, pues quiero decir, todas esas cosas había que hacerlas de una forma oculta, ¿no? O esforzarte en no llorar, en no emocionarte. A lo mejor ibas a ver una película de miedo y no podías reconocer que habías pasado miedo, o a lo mejor como emociones la risa o el buen humor sean la única o de esas pocas emociones que la gente te admite, ¿no? Pero manifestar miedo, manifestar, como tú dices, el enamoramiento, ¿no? Todo eso a veces, eran signos como de debilidad, ¿no? Sí, efectivamente. A mí ya me lo han contado muchas personas, sobre todo hombres, como diciendo, ¿cómo vamos a saber gestionar las emociones si no nos dejaban llorar? Porque entonces eso es un poco la herencia cultural o las creencias socioculturales que hemos heredado, que parten de una base totalmente errónea, en la que se cree que demostrar las emociones es algo malo, o que cuando las demuestras tú eres inferior. Entonces a mí me parece que ya es hora de que empecemos a cambiar los paradigmas y que empecemos a decir las cosas como realmente son, y es que nadie es más que nadie, nadie es menos que nadie, y las emociones es un regalo que se nos ha dado para vivir, para disfrutar, para conseguir las cosas que queremos, y no son síntomas ni de vulnerabilidad ni de inferioridad. O sea, todo eso esa cultura viene un poco de, pues eso, las cosas que hemos oído, que nos llegan
forma cultural desde hace muchos años y no son reales, o sea... Pues mira, Ruth, ahora cuéntanos un poco a qué público va dirigido tu trabajo, cómo son las sesiones, qué perfil de gente es la que te viene, si no sé, cómo es tu quehacer diario. Pues yo por un lado ofrezco sesiones, hago talleres y doy charlas. De momento me estoy dirigiendo a un público, a gente joven o a cualquier tipo de persona que quiera realizar un cambio en su vida y no sepa cómo hacerlo, que un poco ayudar a personas que no estén satisfechas con su vida, que estén decepcionadas o que se sientan atrapadas en una vida que no quieran. Y los problemas que habitualmente soluciono es la falta de autoestima, la desmotivación, la dependencia emocional, la inseguridad. Ese es un poco el público al que me dirijo y en lo que ayudo a las personas. ¿Y cómo lo hago? Pues depende un poco. Una de las cosas que hago es informar, un poco cómo dar esa información acerca de cómo funciona nuestra mente y cómo funcionan nuestras emociones para que realmente seamos conscientes de todo, de cómo funcionamos y de lo que podemos hacer con nuestros recursos. Y luego también utilizo el coaching, que, bueno, por si muchas personas no lo saben, es un proceso de aprendizaje en el que el coach, a través de las preguntas, ayuda al cliente a descubrir sus recursos interiores y a despertar la motivación para que esa persona se ponga en acción y alcance los objetivos que desee en su vida. Como ya os he comentado, pues yo lo mezclo con otras cosas, con otras dinámicas, como puede ser la meditación, la danza, la gratitud. O sea, intento que tanto mis sesiones como los talleres sean vivenciales. Que lo que yo quiero transmitir o mi forma de ayudar, que ellos puedan interiorizar y experienciar lo que yo les estoy contando para que eso se convierta en una herramienta útil en su vida, porque si tú sueltas la teoría tal cual y la persona no interioriza esa teoría, no la vive, no se produce el aprendizaje. ¿Y somos resistentes al cambio o es fácil el cambio, Ruth? El cambio no es fácil. Somos resistentes por la sencilla razón de que... O sea, hay dos razones. Una es que en la naturaleza todo se mueve por la ley del mínimo esfuerzo. La naturaleza siempre quiere ahorrar energía. Entonces, los cambios nos exigen un gasto extra de energía, porque nos estamos saliendo de nuestras costumbres habituales. Y por otro lado, los cambios nos cuestan porque la misión de nuestra mente es protegernos. Entonces, cada vez que queremos hacer un cambio, nuestra mente nos va a desanimar porque lo que quiere es protegernos. Y un poco así para que los oyentes lo entiendan, es que nuestra mente es como un procesador con 100.000 años de antigüedad que ha sido programado para sobrevivir en la sabana africana. Entonces tenemos una capacidad tenemos la capacidad de reaccionar en milésimas de segundo ante un peligro y salir a correr, echar a correr y escapar. Pero en el mundo de hoy, en ausencia de esos peligros, la mente lo que va a buscar es el error, lo que no funciona. Entonces, en ausencia de peligros reales, la mente busca como los fallos de la
lo que no funciona y nos hace un poco que nos centremos en lo negativo. Entonces, cada vez que vamos a emprender un cambio, la mente dice, oye, que no vayas por ahí porque es que yo no quiero correr ningún riesgo. O sea, yo te tengo que proteger a ti y olvídate de eso. Y entonces la mente cada vez que queremos hacer un cambio nos manda un montón de mensajes saboteadores. Nos estamos saboteando los buenos propósitos continuamente, ¿no? Efectivamente. Por eso es importante conocer cómo funciona para conseguir lo que queremos. O sea, a la mente hay que educarla. ¿Las técnicas del coaching sirven para adelgazar, para dejar de fumar, porque hablamos de cambios, ¿no? Y estamos hablando de que cuando uno quiere cambiar, muchas veces cuando hablamos de cambios son hábitos que tenemos y que deploramos que tenemos, ¿no? A lo mejor, en mi caso, soy un adicto a comer chocolatinas, ¿no? Y eso me hace estar con sobrepeso, o la golosina, o el helado. Y sé que para mí sería mejor no estar comiendo tantos dulces y estar más delgado, ¿no? Y aún así, sabiéndolo, en mi caso, como en tantísimos otros, como le puede pasar a los fumadores, que saben que no disfrutan, no les gusta y tal, pero están enganchados, tienen un hábito, ¿no? Podemos atajar esos hábitos como ejemplo de dos hábitos extendidos, ¿no? Con las técnicas del coaching. Sí, claro que se pueden alcanzar. Todos tenemos dentro la motivación necesaria como para hacer esos cambios. Lo único que hay que sacarla, hay que encontrarla. Y el coaching, por ejemplo, la saca a través de las preguntas. Y otra de las herramientas que se utiliza es la visualización. Y es que para que yo siempre digo que para conseguir algo hacen falta dos cosas muy importantes. Una es que tú te creas capaz de hacerlo. Y otra cosa es que sientas pasión por lo que vas a conseguir. O sea, la meta tiene que ser suficientemente motivadora para que te despierte a ti para que tú tomes el compromiso de realizar ese cambio. Y muchas veces lo que nos sabotea es que nosotros no terminamos de imaginarnos consiguiendo lo que anhelamos. Entonces, las técnicas de visualización se utilizan para que tú realmente puedas visualizarte con tu objetivo ya cumplido, y sobre todo lo más importante es que tú te lo creas, o sea, que tú te creas capaz de hacer eso. Entonces, por ejemplo, el firewalking al que asistimos hace 2 semanas cuando nos conocimos, una de las cosas que Laín y Ángel consiguen es que tú descubras que puedes conseguirlo, que no nos queremos las cosas porque nuestra mente siempre nos manda esos mensajes saboteadores diciendo no puedes, ¿quién te has querido tú para hacer eso? Eso es para otros. La mente no quiere gastar energía, no quiere correr ese riesgo, y entonces de ahí la potente herramienta que utilizan estas personas para conseguir que las personas crean en sí mismas. A mí, por ejemplo, me ocurre, por poner un caso que sería extrapolable también a cualquier ámbito de la vida, ¿no? El problema que uno tenga. Aparte de tener uno que romper con la pauta que uno lleva pues de toda la vida, pues en el caso mío, porque pues yo me reconozco goloso, ¿no? Y yo, si un día decido, como tantísimas veces he decidido, ponerme a dieta, el universo, no solo uno tiene que luchar internamente, vamos a decirlo así, para mantener el sueño, sino que el resto del entorno también tiene ya una idea prefijada de uno. Digo que a lo mejor voy a casa de mi madre, cómete esto, prueba lo otro, o vas a cualquier sitio y ya la gente pues
como asumen tus hábitos, pues quieren halagarte, quieren lo que sea, y ellos ya te favorecen casi que te mantengas en la misma línea que intentas romper, ¿no? Sí. Eso yo creo que le puede pasar también, le pasa a un fumador, ¿no? O le pasa a cualquier persona, tiene un sueño y tiene una fuerza interna, digamos, a 8, a 7, no sé qué valor, vamos a darle un valor ahí subjetivo, pero cuando sale a la calle, el entorno le cuesta, uno no solo tiene que convencerse a sí mismo, sino que el entorno, romper la inercia del entorno también es, a mí al menos me resulta muy difícil, ¿no? Y me come la moral y es una lucha. Sí, te entiendo perfectamente, primero porque me encanta el chocolate, a mí también, y yo hace unos años fui fumadora, y efectivamente para dejar de fumar dejé de frecuentar determinados ambientes, dejé de salir por la noche, tuve que cambiar de hábitos porque si no, no era sostenible ese cambio. Entonces, efectivamente, somos altamente influenciables por el entorno. Entonces, para nuestra mente lo más fácil es seguir siempre el mismo camino. Es como, no cambies, tú haz lo que siempre has hecho. Entonces, marcar una nueva ruta en nuestra mente que se dirija hacia el sueño que queremos requiere un entrenamiento diario. Dicen y está comprobado, y lo he comprobado yo, que para que un cambio se produzca, tienes que entrenar como mínimo 21 días. Suele ser entre 21 y 30 días. Es igual que si tú quieres hacer una carrera o quieres presentarte a una competición de natación, tú tienes que entrenar cada día. Pues con la mente es lo mismo. Tú tienes que entrenar y favorecer ese cambio. Y el cambio la mente solo aprende a base de repetición, repetición, repetición y repetición. Entonces, eso exige compromiso. Y el compromiso exige que si ves que un ambiente no es bueno para ti y que te va a hacer dudar, evítalo en la medida de lo posible. Pues, Ruth, se nos ha pasado el tiempo del programa y creo que se nos han quedado muchas cosas de las que hablar. Pues, si te parece, te emplazo para otro programa y podemos hablar sobre más concretamente sobre estos temas que estás apuntando ahora, de los plazos que normalmente conlleva cambiar de romper un hábito para establecer uno nuevo, etcétera, y cuáles serían las técnicas. Aunque ya habría que decir a la gente que esto lo adecuado sería lo mismo que si uno quiere aprender a jugar tenis o quiere hacer cualquier cosa, apoyarse en alguien que haya hecho ya el camino para ahorrarse uno muchos disgustos y mucho tiempo y también mucho dinero, ¿no? Efectivamente, se trata de eso. Pues, Ruth, muchas gracias por colaborar con el programa y lo dicho, te invito para que hagamos otro programa próximamente. Muchísimas gracias a vosotros y estaré encantada de volver a vuestro programa. Pues hasta pronto. Hasta pronto.